Capítulo 10. El desquite de Priscila. Evocaciones. Priscila esperaba su oportunidad. Quería devolver a Francesco el desprecio y hacérselo pagar bien caro. Le había tomado un buen tiempo observar sus movimientos para que pudiera acontecer su plan. Cuando supo que Dante estaba cerca, hizo un rodeo por la propiedad, asegurándose no ser vista al ingresar por propia voluntad en las parcelas privadas de Di Mastro Pietro. Se acercó a Francesco de forma provocativa. Trató de seducirlo y comenzó a quitarse algunas ropas. Comenzó por la parte de arriba, sacándose la blusa. Tal como ella esperaba, el hombre reaccionó con enfado y le dijo de mal modo que no quería nada con ella, quien, lejos de detenerse, prosiguió con su plan perverso, quitándose la pollera roja. Francesco se acercó furioso y le exigió a gritos que se fuera inmediatamente. Ella, por el contrario, desanudó sus calzones y se le pegó al cuerpo. Le buscó la boca, extendió una mano y trató de acariciar su bragadura, consiguiendo el estallido colérico del hombre. Al igual que la vez anterior, negándose a sus requerimientos, intentó que ella se vistiera y se fuera. Temía que alguien la viera semidesnuda en su tierra y a plena luz del día. Temía que sucediera lo que ella justamente procuraba provocar. ¿Te entregas a mí dándome lo que quiero de ti o simplemente grito y estarás en problemas?, le dijo maliciosamente, con la voz quebrada por el resentimiento. Por última vez te exijo que salgas de mi propiedad, mujer, vete, sal de aquí por Dios. Él estaba exaltado y su rostro era como un fuego, su voz un trueno ensordecedor, al límite. Venga, no seas tonto, llévame a tu cama y todo estará bien. Su voz resultó cargada de intención, aduladora, melosa, acompañando sus palabras con algunos contorneos de caderas y pechos. Fuera, vístete y vete, no quiero nada contigo. Él se agachó para levantar su maldita ropa con ganas de matarla. Le arrojó la blusa y la pollera y trató de alejarse de ella a tranco largo. No tendría escapatoria. O se apartaba de allí con urgencia y hacía como si no la hubiese visto, o la llevaba a su cama. Eligió largarse. Fue cuando ella empezó a gritar. Había visto que Dante estaba cerca y sabía que él la escucharía. Su plan estaba funcionando. Ella gritaba y lloraba, aún semidesnuda, mientras Francesco se marchaba. Dante la escuchó. En un santiamén estaba junto a Priscila, pensando lo peor. Ella acusaba al hombre que la había rechazado con toda clase de mentiras y falacias. Lloriqueando, mencionaba que al pasar por la calle, lindante entre ambos terrenos, mientras ella se dirigía a casa de su tía Pabla, el hombre la había sorprendido, le había tapado la boca y la había llevado por la fuerza con unas más bajas intenciones. Decía que se había defendido con todas sus fuerzas y que apenas había logrado escapar. Si no me hubieses escuchado, no sé qué habría sido de mí, Dante querido. Estoy tan asustada, he temido lo peor. Por fortuna, tú estabas tan cerca. Este hombre pudo hacerme cualquier cosa. ¡Oh Dios, qué horror!, gimoteaba descaradamente. Francesco estaba paralizado, mudo, incapaz de decir una palabra. ¿Qué podía decir si la escena había sido planificada y armada a la perfección? Si ella además mostraba grandes condiciones de actriz, porque hasta él le resultaban convincentes sus acusaciones histriónicas. Dante lo dejó maltrecho después de la golpiza. Francesco sabía defenderse y podría haberlo matado de habérselo propuesto, pero la situación lo dejó indefenso.
no tenía forma de rebatir los dichos de la ragazza. Maru no paraba de llorar. La prohibición para verlo fue definitiva. Pabla tenía algunas dudas acerca de la veracidad de lo narrado por su sobrina. No sabía qué era lo que había pasado exactamente, pero no creía que ella fuera tan inocente, ni el otro tan depravado. No le cerraba. Dante estaba convencido de su buen olfato para olisquear a la gente. La investigación que abrió la policía no llevó a ninguna parte, dado que la violación no tipificaba como delito. En la guerra civil, las mujeres e hijas de los adversarios eran ultrajadas como trofeos, y encima apareció un testigo voluntario diciendo que en una oportunidad anterior, antes del hecho, él mismo había llevado en su coche a la señorita Priscila a la casa del señor Francesco di Mastro Pietro a muy altas horas de la noche. El cochero también se cobraba su parte. Con él, la señorita no se había mostrado nada dispuesta. Sin embargo, ella no había resentido repulsa hacia don Fortunato. Así las cosas, se cerró el sumario sin que pesara sobre el nombre de Francesco ningún antecedente, pero con Maru, con ella, todo estaba irremediablemente perdido. Las tierras tampoco producían y era impensable venderlas. Sería igual que quemar los títulos de propiedad. No valían nada y nadie pagaría más que una miseria. Ni siquiera podría evaluar apropiadamente el palacete allí enclavado. El tiempo transcurría como una carga tan pesada cual 10 trenes y 100 barcos. Era imposible avanzar en medio de tanta adversidad. Cada atisbo de luz se opacaba como la noche más oscura. La tempestad no dejaba de azotarlo todo. In misericorde. Coletazos filosos parecían cortar el aire. Un año más tarde, los síntomas del gallicus del morbo, la enfermedad venérea que Priscila había contraído, la tenían postrada. Su enfermedad era de reciente contagio, pero había evolucionado de una forma alarmante y no le quedaban esperanzas de vida. Tampoco estaba en riesgo la salud de Francesco. Las relaciones mantenidas con él, detrás de la catedral y en su cama, habían ocurrido antes de su contagio. Cuando el cura le tomó la confesión, le dijo que sería de mayor bien para su alma si ella enmendaba el daño infligido contra un inocente, diciendo la verdad. Priscila dictó su declaración a su hermana menor Claudia. En Santa Sofía de Piro, siendo octubre 3 de 1883, yo, Priscila Biancuso, en mi lecho de muerte, declaro la inocencia del señor Francesco di Mastro Pietro, a quien he acusado injustamente. Nada de lo dicho por mí en aquella tarde ha sido cierto. No daré los detalles de los acontecimientos porque me avergüenzo íntimamente de ellos. Los conocemos Dios, el señor Francesco di Mastro Pietro y yo. Dicho esto, pido perdón a Dante, que ha sabido quererme, a mi madre y a mis hermanas, por dejarles el dolor de mi partida. Me voy en paz, porque sé que Dios me perdonará mis faltas al haber enmendado esta culpa. Sé que llevarme este secreto no haría ningún bien a mi alma. Cuando me recuerden, rueguen a la Virgen María y a Santa Sofía que quieran interceder por mí ante Dios y Jesucristo, el Señor. Amén. Firmado Priscila Biancuso, a los 21 años de edad. Postdata. Es mi voluntad que esta declaración salga a la luz después que me vaya. No tengo el valor para enfrentar miradas acusadoras
ni para soportar el abandono de ninguno de mis afectos. El 24 de diciembre del mismo año celebraron los funerales de Priscila. El día invernal era frío y ventoso. Una fina llovizna caía sobre el cementerio y los deudos, el viento ululando entre las tumbas y los árboles, aumentaba los sentimientos de congoja de los allí presentes. Las campanadas de la catedral, dando las 3 de la tarde, sonaron lúgubres y oscuras. Victoria no encontraba consuelo a su dolor y pedía que el agua del cielo lavara su pena. Dante ocultaba su tristeza tras una máscara de hierro desarrollada en su persona a fuerza de sufrir los embates que la vida le propinaba. Bastante ya tenía con la muerte temprana del padre, las pérdidas materiales, los sinsabores que arrastraba su pueblo a causa de la guerra civil, que para algunos como él parecía no ceder. Los llantos de Maru, la congoja de su madre, el alejamiento de los hermanos mayores, forzados por los cambios de la economía regional, y ahora, para rematar tan agobiante carga, la muerte de su amada. Dante aún no se daba cuenta que su suerte también estaba echada. El contagio era ineludible y fatal, sin escape por aquellos años. Arrojaron flores blancas sobre el montículo de tierra que cubría el cuerpo y se alejaron sumidos en el más profundo abatimiento. A pocos días, la confesión de Priscila vio la luz. «No puede ser cierto», bramaba Dante. «Díganme que esa declaración no es cierta. ¿Cómo que Francesco di Mastro Pietro es inocente?» Paula callaba para no aumentar la exasperación y furia de su hijo, pero recordaba sus propias dudas respecto del suceso. El testimonio voluntario del cochero y la declaración misma eran pruebas más que contundentes. Francesco di Mastro Pietro era inocente. Mientras tanto, las revueltas sociales quemaban los horizontes del reino con el fuego de los odios y los rencores más profundos que aumentaban cada día su volumen y peso. Las divisiones entre los propios italianos, según su región de procedencia, los diferentes dialectos, la corrupción imperante en el reino unificado de Italia, la larga guerra civil que los había asolado, la epidemia del cólera, los estados agrícolas empobrecidos, la escasez de alimentos y la tierra infértil eran azotes que golpeaban a las mayorías. Francesco di Mastro Pietro provenía de una familia poderosa. Pertenecía a la élite feudal de Italia del Norte. No ostentaba, al pedir su parte de la herencia familiar por adelantado, y había cortado todo vínculo con las arcas paternas. Su espíritu emprendedor y optimista lo llevaban a mirar la vida desde una óptica privilegiada y era incapaz de creer que su fortuna podía acabar. Se daba cuenta de lo improductiva que era la tierra, pero calculaba que de acuerdo a las vastas extensiones que poseía, lograría producir una cantidad de cereales que pudiera arrojar una recaudación anual de 500 liras, si bien esas tierras deberían producir 10 veces más, aún rindiendo tan pobremente. Esa cifra era igualmente altísima si se comparaba con los ingresos de una familia de campesinos con pocas tenencias que apenas alcanzaban a sumar unas 20 liras anuales.